Buenos días, criptoaprendices. Me encanta tenerlos nuevamente en el canal. Y para el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es la blockchain. Para empezar, vamos a hablar de blockchain. Y para ello diremos que la cadena de bloques o blockchain en inglés es un gran libro de registro compartido. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es un gran libro virtual. Imaginen un libro contable, si alguna vez lo han visto, o mejor aún, imaginen el diario que tal vez su prima, su hermana o que ustedes mismos tuvieron cuando eran niñas o cuando eran niños pequeños. Es un gran libro en el que se registra todos y cada uno de los movimientos. En este gran libro, además de ser un libro en el que se registran cada uno de los movimientos, también hay que tener en cuenta que es un libro compartido, en el que se pueden registrar no cualquier movimiento, sino movimientos de activos tangibles o intangibles. En ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que un activo tangible puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser el micrófono con el que estoy grabando el video, un mouse, incluso puede ser este pequeño perro. A ver, ¿qué pasó? Sin embargo, un activo intangible es todo el que no se puede tocar. Por el contrario, puede ser derechos de marca, una patente, derechos de autor, por ejemplo, los derechos que se adquieren al escribir un libro como autor o escritor del mismo, también al componer una canción. Ok, una de las ventajas de estos registros que se hacen en la blockchain, o una de las ventajas de la blockchain, es que toda la información puede ser rastreada y comercializada en la red, es decir, en internet. Aquí hay algo importante. Como saben, los negocios son información y entre más rápido se obtenga la información y entre más exacta sea, mucho mejor. Por ello, la blockchain es ideal para este tipo de cosas, porque no solo ofrece velocidad y exactitud a la hora de obtener información, sino que además de eso ofrece transparencia. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, es un libro de registro compartido entre todos. Entonces, se puede hacer seguimiento de pedidos, seguimiento de pagos, seguimiento a la producción de algún elemento y muchísimo más. Ahora, en este gran libro se tienen detalles de principio a fin, lo cual otorga confianza. ¿Qué quiere decir eso? Como les comentaba al principio, es un registro único en el que se pone toda la información de principio a fin. Y por lo tanto, al ser información de principio a fin, otorga confianza a todos los participantes dentro de esta red blockchain. Un elemento clave: todos tienen acceso a ella. Es decir, cualquier persona, como ustedes o como yo, puede acceder a la información que está dentro de la blockchain. Para eso hay unas webs especializadas y simplemente basta con poner la dirección de la blockchain y es suficiente para ver todo lo que ha pasado en esa red. Ahora, como todos tenemos acceso, eso se traduce en que la información es inmutable. ¿Por qué? Porque los registros dentro de ese gran libro virtual son únicos. Lo anterior, puesto que si alguien comete un error, por ejemplo, si alguien envía algo de manera equivocada a una dirección que no es, para revocar ese error, no basta con borrarlo, puesto que no se deja alterar, sino que por el contrario tiene que crear un nuevo registro dentro de la blockchain. Así, en la blockchain o en la cadena de bloques, cada bloque tiene información única en la que se va registrando todo, incluyendo los errores que se cometen en la misma. Para asegurar su fiabilidad, cada bloque se constituye con un número de identificación, lo que se conoce como un hash, o una clave alfanumérica, con dígitos suficientes y con números y letras suficientes para que no cualquier persona pueda acceder a ella. Es más, se han hecho estimaciones de que alterar la blockchain tomaría muchos años y muchísimo esfuerzo, así que no es fácilmente alterable. Ahora, una de las grandes ventajas dentro de la blockchain, además de lo que ya hemos mencionado, el tema de que sea transparente, de que sea registro compartido, de que cualquier persona pueda hacer seguimiento a cualquier valor que desee enviar a través de ella, sea tangible o intangible, también
está el hecho de que se pueda crear smart contracts o contratos inteligentes. ¿Qué son los smart contracts o contratos inteligentes? Bien, hay quienes dicen que no pueden llamarse contratos puesto que a nivel legal no constituyen o no cumplen con los principios de un contrato como tal, por lo menos hablando a nivel de legislación nacional. Yo me encuentro en Colombia, así que hablando de legislación colombiana, hay detractores y hay quienes dicen que no se puede llamar un contrato inteligente puesto que no es contrato como tal. Sin embargo, hay otras personas que dicen que sí, puesto que cumple con lo más básico y lo más esencial, que es facilitar que se hagan negocios o que se haga un contrato entre dos partes en el cual una de ellas cumpla y pues si hay incumplimiento o si simplemente hay una falta al mismo, simplemente no se llegará a un fin establecido con anterioridad. Como les decía, los smart contracts son unos contratos inteligentes en los que se registra en la blockchain la serie de condiciones que cada persona o que cada una de las partes debe cumplir. Eso quiere decir que si yo establezco un smart contract para que si me prestan 10 pesos devuelva 11 pesos en 30 días, así deberá hacerse. Y si no, pues ya el contrato inteligente tendrá unas cláusulas o unas condiciones especiales para que en caso de incumplimiento pues se sancione o se establezca un tipo de multa que se va a ejecutar automáticamente. Ahora, volviendo un poco a la blockchain, retomando, ¿cómo funciona? Una blockchain funciona no solo registrando, sino especificando y detallando cosas como quién, qué, cuándo o cómo, hasta el punto de lograr registrar cosas como la temperatura en la que se envió, por ejemplo, un cargamento de alimentos. ¿Cómo logra eso? Registrando con exactitud no solo la información, sino además de eso el tiempo en el que se creó la información. Así, cada uno de los bloques da mayor seguridad al anterior y mayor seguridad al posterior, puesto que para alterar uno solo de los bloques tendrían que alterar toda la cadena. Ahora, volviendo al ejemplo del libro contable o del diario, como saben, si ustedes conocen bien el diario, saben que es compacto y que todo está entero sin alteraciones. Pero si ustedes llegan a ver que alguien ha intentado arrancar una hoja o que alguien ha intentado borrar cierta información y poner una información que no iba ahí, digamos que se darían cuenta, y más si es controlado o supervisado por todos los integrantes de la casa. Así, concluyendo un poco el video de hoy sobre blockchain, diremos en resumen que la blockchain es una cadena de bloques virtuales que ofrece mucha seguridad en la transacción de información de activos tangibles o intangibles. En noticias ya han aparecido negocios dentro de la blockchain como la venta de inmuebles, el alquiler de los mismos, el préstamo de dinero, entre muchos otros. Esperamos este video sobre blockchain haya sido muy educativo para ustedes, que haya causado interés sobre las posibilidades que ofrece el mundo de la blockchain, y por supuesto no olviden dar like, compartir si les gustó el video, dejar los comentarios y las preguntas que tengan, y por supuesto, si lo desean, activar la campana para que no se pierdan todos y cada uno de los videos que estaremos sacando en este canal. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por compartirlo. Un like no les cuesta nada, pero nos ayuda un montón. Gracias.